Mi nombre es Ana Lucrecia Pérez Sánchez. Actualmente curso el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública Grupo A en la Universidad del Sur. A continuación, te hablaré acerca de las relaciones colectivas de trabajo y el contrato colectivo. Entre ellas se encuentran los sindicatos, coaliciones y asociaciones profesionales. Como bien nos menciona el artículo 356 de la Ley Federal de Trabajadores, que en los sindicatos, tanto como en la coalición, existe una asociación entre trabajadores o patrones con un único propósito, en la defensa de sus respectivos intereses. Mientras que en las asociaciones profesionales es un derecho social de los principios y normas del moderno derecho del trabajo, con raíces específicas en la fracción 16 del artículo 123 original de nuestra Constitución. Cláusula de admisión y exclusión en el contrato. Esta que se establece que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualquier otra podrá establecerse en los sindicatos con privilegios a su favor. No podrán aplicarse en perjuicios de trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya estén laborando dentro de la empresa o establecimiento. Existe la cláusula de ley y es la que nos presenta un convenio que se debe celebrar entre uno o varios sindicatos de trabajadores o patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales deben presentarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas. Por otro lado, la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevado a cabo por una coalición de trabajadores, es decir, a un mismo acuerdo. Así también puede abarcar a una o varias empresas de sus establecimientos y es causa legal de suspensión de los efectos relacionados del trabajo por el tiempo en que la huelga dure. Existe también la coalición dentro de la huelga, y esta es el antecedente inmediato de cualquier medida de fuerza que se debe efectuar en una huelga. Como consecuencia de esta premisa, el reconocimiento del derecho de huelga ha tenido una íntima vinculación con el reconocimiento del derecho de coalición. Así también, tener en cuenta que la coalición no es una huelga, ni un cierre patronal, ni otro medio de acción directa, que como ya lo he mencionado anteriormente, es un acuerdo entre trabajadores o empresarios para realizar un conflicto colectivo, es decir, a sus propios intereses. Cabe destacar que los requisitos para la huelga son, a continuación te mencionaré algunos. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, inconformidades y el propósito el que los llevará a la huelga. Si éstas no son satisfechas, se expresarán el día y la hora en que ésta se desea realizar. El aviso para la suspensión de labores deberá darse con 6 días de anticipación y en caso de los servicios públicos con 10 días de anticipación. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Coaliciones y Registro Laboral. Para que la huelga siga siendo existente e inexistente, la huelga legalmente existe en la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 456, es decir, todos con un mismo propósito. Para que la huelga no sea declarada como inexistente, deberá tener como objeto alguno de los supuestos planteados en el artículo 450 de la Ley Federal de Trabajadores, las cuales son buscar el equilibrio entre las condiciones de trabajo, la producción y el capital de una empresa.
Exigir que se celebre un contrato colectivo de ley o contrato de trabajo. Exigir el cumplimiento de pagos de utilidades o cualquier otra prestación, es decir, el reparto de utilidades deberá darse obligatoriamente a los trabajadores siempre y cuando ésta se haya presentado en un tiempo determinado. Apoyar un movimiento de huelga que tenga como objeto cualquiera de los antes mencionados, es decir, tener las mismas intenciones dentro del trabajo. La huelga ilícita se presenta cuando la mayoría de los huelguistas ejecute actos violentos contra las personas o propiedades. Es decir, que en la huelga se hayan presentado lesiones o o inconformidades en la empresa que no son correctas. Y la huelga ilícita se presenta por esos motivos. A continuación. Luego entonces, para que proceda la declaración de huelga ilícita por el procedimiento motivo, es obligado que se compruebe que la mitad de más de uno de los trabajadores realicen actos violentos, ya que si falta ese acreditamiento, no se dará por declarado esa petición. Y finalmente, está la terminación de huelga. Para que ésta termine, debemos de cumplir con ciertos requisitos, que, como bien nos menciona el artículo 469 de la Ley Federal de Trabajadores, establece las causas en las que la huelga terminará. Estas causas son divididas en 4 fracciones que abarcan las circunstancias en que podrá establecerse el movimiento de huelga y por lo tanto dejará de tener efectos sobre la suspensión legítima de las actividades, las cuales son la voluntad de las partes cuando el sindicato colectivo jurídico y la empresa o sindicato de patrones llegan a un acuerdo sobre los puntos expuestos en la negociación, es decir, que se llegue a un buen acuerdo sin necesidad de llegar a otros movimientos, en este caso la huelga o la suspensión de labores. Cuando el patrón acceda a cumplir las peticiones de los trabajadores y pagos de los salarios, es decir, que cuando los trabajadores se acercan al patrón, éste debe de aceptar las peticiones siempre y cuando sean las indicadas y concretas dentro de la empresa, por laudo dictado por la Junta de Coalición y Arbitraje cuando los trabajadores sometan a su decisión. Y es así como doy por terminado los temas. Espero te sea de mucha ayuda.